Gloria a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos permite, por su fidelidad, su misericordia, porque tenemos un nuevo día, un día más de vida que Dios nos regala, y esta es una nueva oportunidad para estar nuevamente en contacto con cada uno de ustedes. Así que deseo que donde cada uno de ustedes y su familia se encuentre, Dios les sea bendiciendo, Dios sea guardándoles y Dios sea proveyéndole todo lo que ustedes necesitan, porque Dios es fiel y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Y bien, vamos a ir a la palabra del Señor para en esta oportunidad estar compartiéndola, y quiero que leamos en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice la palabra del Señor: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios sea hablándonos por su bendita palabra. Amado Señor, yo te doy gracias, Padre, por mi vida, Dios. Gracias por la vida de cada uno de los que nos están oyendo en este momento, que están recibiendo este mensaje. Gracias, Dios, porque tú conoces la intención de nuestro corazón. Tú sabes nuestros más íntimos pensamientos y tú sabes qué está haciendo falta en cada vida, en cada familia. Por eso oro en el nombre de Jesús que tú suplas, que tú proveas lo necesario, Papá Dios. Gracias porque tu palabra es enviada con un propósito y tú la prosperas en aquello para lo cual la enviaste. Te doy muchas gracias y que esta palabra pueda bendecir a muchas vidas y a muchas familias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ponerle como título a esta enseñanza: honra al Señor con tus bienes. Y es claro que la palabra de Dios nos muestra que todas las promesas del Señor están condicionadas. Y en esta promesa que tenemos o que acabamos de leer no es la excepción. Note que dice la palabra del Señor: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y da la condición: así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Hay una condición para que podamos disfrutar de la bendición del Señor, y es que tenemos que ¿qué hacer? Honrar al Señor con nuestros bienes. De manera que podemos ver a la luz de la palabra del Señor que Dios es el dueño de todo lo que existe. La Biblia nos dice en el libro de Salmos, capítulo 24, que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que Dios es el dueño por completo de todo lo que existe. Nosotros realmente no somos dueños de nada. La Biblia nos enseña también que ciertamente vinimos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos de aquí. Pues, como dice el adagio popular, no conozco un entierro con trasteo. En realidad todo lo que nosotros tenemos acá es Él, el Señor, quien nos permite en su misericordia tener esa bendición y poder disfrutar de lo que Él nos ha dado. Así que nos alegramos porque Dios por su palabra siempre está ministrando en nuestro corazón. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que es Dios quien realmente nos da el poder para hacer las riquezas. Porque Dios bendice a cada uno de sus hijos. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia que a todos los que reciben al Señor Jesús como su Señor y Salvador y lo aceptan como el Señor de sus vidas, inmediatamente se constituyen en hijos de Dios. Eso da a entender que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Solamente aquellos que invitan a Jesús y le dicen: Señor, yo te recibo en mi corazón, acepto que tu sacrificio en la cruz fue suficiente para limpiarme de todos mis pecados y de toda mi maldad. Gracias por perdonarme, Señor. Te invito a vivir en mi corazón y quiero que seas el Señor de mi vida, de mi hogar y de mi familia. En ese momento, con esa oración, invitamos a Jesús a vivir en nuestro corazón, pero también en ese momento el Señor dice que nos hace hijos adoptivos. Nos convertimos en hijos de Dios y por lo tanto, por ser hijos de Dios, tenemos derecho podemos disfrutar de las promesas y de las bendiciones que Dios nos promete en su palabra. Y hay muchas promesas en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Salmos capítulo 23 versículo 1 dice la palabra del Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso es como una analogía o una comparación de lo que hace el pastor con las ovejas. El pastor las lleva, les da el alimento, les da el agua, les da todo lo que ellas necesitan, de manera que Dios nos da todo lo necesario y Él tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, en el libro también de Salmos, capítulo 107, versículo 20, dice: el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es decir, que Dios es el que quita la miseria
del hombre. Él quita la pobreza, Él quita todo lo que no sirve y nos da lo mejor, porque eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice la Biblia claramente que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hay una cita que me llama poderosamente la atención, y esta promesa poderosa en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el versículo 32 del mismo libro de Romanos capítulo 8 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿En dónde lo entregó? En la cruz del Calvario. Dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínate que Dios es un amplio personaje. Él nos da todo lo que nosotros pedimos. A veces nosotros no sabemos cómo llegar al Señor, y a veces creemos que no debemos pedir. Es más, no nos sentimos como en esa capacidad de decirle a Dios que nos dé X o Y cosa. Pero Dios nos dice en su palabra que nos puede dar todo lo que cada uno estamos necesitando. Así que no tenga temor de pedir a Dios. A veces pedimos cosas pequeñas, pero pensamos que Dios no puede darnos cosas grandes. No, Dios nos da todo. Él nos puede dar cualquier cosa, porque de Él son todas las cosas y son para Él y para su gloria. De manera que me llama la atención también que en una oportunidad el Señor está hablando con los discípulos, y Él les dice que todo lo que ellos quieran pedir al Padre, pídanlo, pero hay una condición, y es: pídanlo en el nombre de Jesús. Dice el Señor: pídanlo en mi nombre y Él os lo hará. Eso está en el libro de Juan capítulo 16 versículo 24, donde dice que todo cuanto pidieran al Padre, pídanlo en mi nombre y Él os lo dará. Y esto es interesante que lo podamos ver en la palabra de Dios, que Dios nos quiere bendecir y Dios quiere darnos cosas en abundancia. Ahora, para que nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones, es importante que nosotros entendamos que debemos aprender a pedir al Señor. Porque en el libro de Santiago dice la Biblia en el capítulo 4 que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y de ahí se desprende algo muy interesante, y es que tenemos que tener una motivación correcta al pedir lo que le estamos pidiendo al Señor, porque la Biblia nos enseña en ese mismo contexto que el ser humano por naturaleza se muerde de la envidia cuando ve que el otro está prosperando, cuando tiene cosas, y entonces vive deseando y codiciando lo que siempre tienen los demás, pero no puede disfrutarlo. Y aquí me acuerdo de lo que pasó en la palabra del hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo mayor? La Biblia nos dice en el libro de Lucas capítulo 15 que había un hombre que tenía 2 hijos, pero el mayor de ellos, que es el hijo que siempre estuvo en la casa, nunca disfrutó de las bendiciones del padre, a pesar de que las tenía ahí. Y eso es lo que muchos no se han dado de cuenta, que Dios tiene grandes promesas, grandes bendiciones para que cada uno de nosotros las disfrutemos, pero no hacen uso de esa palabra, no toman esas promesas del Señor y no disfrutan de la bendición de Dios, sencillamente porque no las piden. Entonces, de manera que la Biblia nos dice: pedid y se os dará. Esa es la segunda condición. Vamos a pedir primero, en primer lugar, en el nombre de Jesús, vamos a pedírselo al Padre. Y en segundo lugar, pedid y recibiréis. Pídele al Señor y Dios le dará. ¿Recuerda la promesa que leímos ahora en Romanos? Dice que si el Señor no nos escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a morir en la cruz, es decir, lo entregó por amor a nosotros y nos dio a su único Hijo, ninguno de nosotros daría un hijo para que muriera por otra persona, estoy seguro. Pero Él, en su gran amor y misericordia, así lo hizo por nosotros. Nos dio a su Hijo. Y dice la Biblia que si aún así no escatimó entregarnos a su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros, ¿cuánto más no nos dará las cosas materiales de este mundo? Así que ese es el Dios bueno que tenemos, un Dios fiel, un Dios misericordioso, y Él sabe qué necesitas. Así que no tengas temor en pedir a Dios, pero pídele conforme el deseo del corazón de Dios. No pidas para humillar a los demás, para mostrar a otros que yo también puedo tener, que mire que yo sí tengo. Entonces no, esa no debe ser la motivación. La Biblia nos enseña claramente que debemos pedir, ¿para qué? Para poder honrar al Señor con lo que Él nos da. Porque todo lo que tenemos ciertamente viene de la mano de Dios. La Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos da todas las cosas y Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De manera que vamos a mirar en la palabra de Dios que es importante que tengamos en cuenta que cuando pedimos, pidamos ¿para qué? Para compartir con los que padecen necesidad. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 28. El que hurtaba no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vea la recomendación del Señor, que el que robaba no robe más. Y es increíble que el ser humano pueda robar a Dios incluso. Y aquí dice la Biblia que no robe más, sino que trabaje con sus manos y haga lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero también hay una segunda cosa, y es que la persona debe dejar de robar a Dios. En el libro de Malaquías, que es un capítulo muy conocido, en el capítulo 3, dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. O sea, el Señor dice que no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y el Señor hace una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Acaban de darse cuenta ustedes la pregunta que el Señor hace. Mas vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ese es un tema muy álgido que a muchos no les gusta, incluso dentro del mismo pueblo de Dios. Aquellos que ya tienen la salvación, aquellos que son creyentes en Cristo. A algunos no les gusta hablar del tema del diezmo, y este es un tema interesante porque cuando llegamos al Señor muchos nos convertimos de corazón, pero nuestro bolsillo no se quiere convertir al Señor. Y quiero recordarle lo que dijimos al comienzo de este mensaje, que el Señor es el dueño absoluto de todo lo que existe, incluidas nuestras vidas. Todo lo que somos le pertenece a Él, porque dice que en Él fueron hechas todas las cosas, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue hecho para la gloria de Dios y para honrar al Señor. Por eso es que debemos honrar al Señor con estos bienes, porque Él nos dio todo y lo que tenemos ciertamente Él nos lo ha dado. Nosotros no somos dueños de nada, somos simples administradores de lo que Dios nos permite tener. Y Dios dice que administremos bien esas cosas que Dios nos da. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que el hombre ha robado a Dios. ¿Y por qué ha robado a Dios? Porque ha dejado de darle al Señor los diezmos, las ofrendas. En el versículo que leímos al iniciar, dice el proverbista, honra al Señor con tus bienes. O sea, de eso mismo que Dios te da y te permite administrar, honra al Señor. Los israelitas tenían como costumbre que de los primeros frutos de la cosecha que acababan de sembrar, le daban al Señor las primicias, lo primero. Entonces, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, de la misma bendición que nos da, del mismo salario, de la misma bendición, de lo que recibamos, vamos a darle al Señor lo que Él pide que le demos. Es increíble, pero es una cosa que a veces nos rompe la cabeza, no podemos comprender cómo es posible que nosotros tengamos que dar dinero. Pero la Biblia nos enseña eso, de que Dios es el amo y Señor de todas las cosas y Él es el dueño de todo, por lo tanto a Él debemos darle lo que a Él le pertenece. Y ahí viene el adagio ese que encontramos, o del adagio no, realmente eso lo dice la Biblia, que le demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si nosotros pagamos impuestos a los hombres, ¿por qué no le vamos a dar a Dios lo que le pertenece, que es el diezmo? Y el diezmo es la 10ª parte. Desde que yo conocí al Señor hace 30 años aproximadamente, entendí este principio, yo no tuve ningún problema, porque entendí que Dios es el dueño de mi vida, que Él es el dueño de todo lo que tengo y que lo que Dios me ha permitido tener hasta el día de hoy es porque Él me lo ha dado. Y ciertamente el día que me vaya de este mundo, estoy seguro que no me van a echar eso entre el cajón, aquí se va a quedar. Entonces, de manera que, ¿por qué nos creemos dueños de nada? Porque no somos dueños de nada. Él es el amo y Señor de todas las cosas, así que démosle la gloria al Señor. Si Dios nos ha dado una casa, usemos esa casa para la gloria de Dios, para reunir personas donde podamos enseñar la palabra, testificar del nombre de Jesús, que podamos honrar al Señor bendiciendo a alguna persona, algún hermano en la fe que tal vez nos pueda visitar y lo podemos recibir en casa. Eso es lo que Dios manda, que seamos hospitalarios, que tengamos esos bienes, que si Dios te da riquezas de este mundo y tú ves a un hermano que tiene necesidad, simplemente despréndete de una parte de tu dinero y compra un mercado y regala el mercado a esa persona que está en necesidad, que sabes que nunca te va a poder devolver eso, y eso es lo que Dios dice que hagamos por su palabra. Que ojalá cuando nosotros invitemos a alguien a nuestra casa a comerse a alguien, que nunca nos pueda devolver esa comida o ese almuerzo, porque si invitamos a alguien el cual después nos invita para nuevamente devolvernos el almuerzo, dice, ¿qué recompensa tenemos?
¿Acaso el mundo no hace lo mismo? Dice la Biblia, por lo contrario, que cuando nosotros hagamos ese tipo de actividades con alguien más, hagámoslo con alguien que nunca nos pueda devolver, y entonces el premio que vamos a recibir o la bendición viene ¿de quién? De nuestro Padre que está en los cielos, porque esa sí es la bendición que debemos desear tener, porque Dios nos bendice y Él es fiel. De manera que hay una promesa grande en dar al Señor lo que es de Dios. Y en el versículo 10 me llama la atención que dice el Señor: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Note que aquí hay una promesa de bendición. El Señor dice: pruébenme, a ver si yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a derramar sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. De manera que no vamos a ser tacaños con Dios. Vamos a darle a Dios lo mejor. Cuando recibamos nuestro sueldo, vamos a sacar esa parte que le corresponde al Señor y démosela. Porque en las matemáticas de Dios rinden más ese 90% que nos queda, que si nosotros tomáramos el 100%. Porque el 10% se hace que consagre el resto del dinero, el 90%. Entonces, cuando recibimos el salario, tomamos ese 10% que es para el Señor, y el 90% usted lo puede distribuir como usted quiera. Pero si nosotros somos buenos administradores, entonces Dios nos va a dar la sabiduría para administrar bien ese 90%. Yo puedo dar fe de esta bendición que Dios me ha bendecido grandemente en mi vida, en todo lo que he hecho. ¿Por qué? Porque yo he sido fiel al Señor en esta área. Y quiero decirle y invitarle también a que lo haga. Porque en la medida que usted es fiel con Dios, dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y Dios te va a confiar mucho más cuando tú empieces a confiar y a creer en el Señor y a darle el primer lugar al Señor. Porque recuerda, nada de lo que tenemos nosotros va a irse con nosotros en el momento que partamos de este mundo. Todo eso se va a quedar aquí. Así que honra al Señor con tus bienes. Dale al Señor toda la gloria, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Y para finalizar, me gustaría que leyéramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, donde dice la palabra del Señor en el versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Note la promesa del Señor. Dice: y cualquier cosa que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, como hemos aprendido hoy, dice, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiero decirle, Dios se agrada en que nosotros obedezcamos a su palabra. Porque cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, entonces Dios nos va a bendecir, porque el resultado de la obediencia es la bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Y el área económica no es la excepción. Dios quiere que seamos fieles en todo. Así que démosle gloria al Señor por lo que nos ha dado. Vamos a darle gracias para finalizar en una oración por la vida, por la salud, por el alimento, porque tenemos las finanzas, porque tenemos un techo donde vivir, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Él nos ha bendecido en gran manera. Así que ore conmigo. Amado Dios, gracias. Gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta oportunidad. Sabemos que tú eres fiel, Señor. Enséñanos a ser fieles contigo, Papá Dios, a darte a ti lo que te pertenece, porque tú eres el dueño de todo, el dueño absoluto, Señor, de todo lo que existe en este mundo. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, tuyo es el mar y todas las cosas que en él hay. Te damos a ti toda la gloria y gracias por la vida de cada persona que, Señor, está recibiendo este mensaje, porque tú estás obrando en sus corazones. Tú quieres traer libertad financiera a nuestras vidas, pero esa libertad y esa bendición financiera viene a nosotros cuando, Señor, nosotros entendemos que debemos honrarte con lo que tú nos das, Señor, con nuestro empleo, Señor. Te vamos a honrar con nuestra casa, Señor, con los bienes materiales, con todo lo que tú has puesto en nuestras manos para administrarlo. Te damos a ti todo el honor y la gloria. Muchas gracias, precioso Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, mi hermano en la fe,
Deseo que esta palabra sea de gran bendición para usted, para su familia, para sus amigos. Compártala con otros. Comparta esta bendición. Si este canal, este mensaje de la palabra y los mensajes que he compartido en oportunidades anteriores han sido una bendición para usted, dele like. Compártalos con sus amigos y contactos para que también muchos de ellos puedan ser bendecidos con la palabra del Señor. Y hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Dios les continúe bendiciendo. Amén.